Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Bienvenidos a un nuevo programa de Principio Activo Salud. Hoy debutamos con una nueva forma de presentar, una nueva escenografía. Esperemos que les guste como les ha gustado hasta ahora durante 5 años nuestro programa. Marcos va a hacer la presentación de nuestros invitados de hoy. Ricardo, usted sabe que la ciencia y el conocimiento no son aspectos fijos, sino que por el contrario, los mismos se van moviendo y se van modificando con el paso del tiempo y con el desarrollo de la tecnología. Por eso hay un dicho que dice que toda verdad del pasado es la mentira del presente y que las certezas de hoy serán las mentiras del mañana. Y cuando hablamos de cuestiones... En medicina es muy común. En medicina particularmente, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la medicina y con la nutrición y que se mantuvieron durante mucho tiempo como verdades absolutas. Y es el tema de las grasas con su vínculo con las enfermedades cardiovasculares. Durante muchas décadas, los médicos asumimos esto como una verdad total de que las grasas de origen animal eran las absolutas responsables de todas las enfermedades cardiovasculares y siempre fue indicación de primera orden la reducción de estas grasas y suplantarla por otro tipo de alimentos. Los médicos y la sociedad que asimiló de nosotros eso y la gente creyó durante muchos años que las principales causas de enfermedades eran las grasas, no solo los médicos, que fuimos los responsables, sino que después llegó a la sociedad, ¿no? Lo cierto es que esa mentira, no digo mentira, no, esa verdad de una época... Una verdad de una época, no es una mentira. Exactamente, pero también es cierto que verdades de las épocas y verdades de las ciencias muchas veces esconden por detrás ciertos intereses. Ah, no, eso es otra cosa, eso ya es un delito. Claro. Un delito científico. Creo que también es muy habitual en las ciencias Es médicas. habitual, pero el tema es el error. El error es el error. Lo cometemos todos. Y a veces el tiempo y lo que planteamos al principio de que la tecnología empieza a dar las posibilidades de un conocimiento mucho más fino. Sí. Lo cierto es que hoy se conoce en mucha más profundidad la verdadera acción de las grasas sobre el metabolismo humano y se han develado algunas cosas que ponen en contradicción esto de las grasas animales como responsables de la enfermedad cardiovascular. Y hay estudios nuevos, muy interesantes, que justamente respaldan estas nuevas tendencias del conocimiento de la nutrición y que obviamente impactan en las futuras indicaciones médicas. Por eso es que hoy Marcos va a presentar a un médico nutricionista que tiene una primicia, diría, para todos nosotros, que es el cambio de observación en cuanto a la acción de las grasas y los hidratos de carbono sobre las patologías cardiovasculares. Creo que les va a interesar y les va a asombrar. Así que vamos con nuestro invitado, es el doctor Carlos Washington Castel. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica y es el director del curso de posgrado en nutrición médica que se dicta en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Hay algo que es muy notable y que, voy a ver si consigo el archivo para que lo puedas poner, es muy interesante. Son 2 tapas de la revista Time que ilustran esto muy gráficamente.
una de las tapas, de las primeras, que sale el huevo frito del tocino como en la tapa de revista Time, indicando el malo, digamos, el factor que aumentaba la muerte por insuficiencia cardiovascular. Y la última revista Time te dice coma más manteca. Entonces es muy llamativo cómo cambió la opinión, que si bien, bueno, no es ese el sentido, ¿no es cierto?, decir que nos larguemos a comer grasa sin ningún tipo de precaución, pero ha cambiado totalmente el sentido de que las grasas eran lo que favorecían la enfermedad cardiovascular. Hoy sabemos que lo que favorece la enfermedad cardiovascular son los carbohidratos. Y hay una serie de gráficos que son muy llamativos estadísticos, que si vos ves la curva, cómo va siendo la progresión de la enfermedad cardiovascular, a partir del momento que se dejan de comer las grasas, como el malo de la película, la gente empieza a reemplazar esas calorías por carbohidratos. Es decir, que le bajamos, que dejen de comer esto, abandonen las grasas, y la gente reemplaza eso por todo el tipo de harinas sencillas, harinas simples y productos que están muy disponibles, y empiezan a reemplazar esa parte de las calorías que debe comer por carbohidrato, y la curva de enfermedad cardiovascular se dispara. Y detrás de esa curva se dispara la curva de diabetes, y detrás de esa la de obesidad. O sea que imagínate que a partir de las guías de alimentación que indican hacerle la guerra a todo lo que tuviera grasa saturada, empieza la locura por los lácteos descremados, inclusive se cometen algunos errores en el medio de esta historia, como la margarina. Se saca la manteca y se le incita a la gente a consumir manteca vegetal, que no tenía colesterol, y al final sabemos que termina siendo peor, ¿no es cierto?, estas grasas trans de los vegetales. Es decir, que en la historia de la nutrición, como bien vos decías, es una historia es muy interesante para nosotros que la vemos desde el punto de vista de la investigación, pero es tremenda para el consumidor, para el paciente, para la gente común, que va armando su concepción de lo que debe ser sano, de lo que es saludable, en base a una cantidad de cosas que después van dando otros resultados. La historia de la medicina es un poco así. Se han empezado a encontrar evidencias de que mucha investigación estaba sesgada, de que había muchos intereses económico-industriales, que hacen que determinados productos, determinada tendencia tenga una fuerza muy importante en el mensaje. En el caso de las grasas concretamente, nace a partir de un investigador que es el doctor Hessel Keys, que hace el famoso estudio de los 7 países, donde él demuestra que el aumento del consumo de grasas termina favoreciendo la enfermedad cardiovascular. Claro, después de muchos años entendemos que Keys presentó un estudio de 7 países donde en realidad había 22 países en el estudio. Ese sesgo de todos los países que faltan demostraba que había países como Francia, que era totalmente al revés. Había un alto consumo de grasa saturada, un alto consumo de alimentos que teóricamente eran malos, de huevo, y tenían una incidencia muy baja de enfermedad cardiovascular. Entonces todo eso Keynes, que no iba con lo que él había vendido, porque el problema de Keynes es que él se apura a vender una idea al gobierno, que al gobierno le encanta para hacer un gran marketing sobre educación pública, sobre decir, bueno, hemos descubierto por qué se muere la gente de infarto y el gobierno va a darles la solución a través de las guías alimentarias. Entonces Keynes viene, presenta esto y a ellos les cae el dedillo. Cuando Keynes empieza a ver los resultados de los otros países, se da cuenta de que no era tan así, pero ya era tarde. Entonces aplica un sesgo monumental y se queda con 7 países que van con la teoría de él. Y entonces empezamos a ver que el norteamericano empieza a cambiar el huevo y el tocino por los cereales. Es más, hay muchos documentales que se han hecho sobre esto, de cómo la industria del huevo y el tocino cae en picada, porque era una industria, imagínate que todo norteamericano desayunaba con huevo y tocino. De pronto, un día para el otro, la gente dice, estos son los enemigos de la alimentación y de la salud, y empiezan a volcarse al cereal. Entonces cambia totalmente el objetivo comercial. Las cerealeras empiezan a apoyar muchísimas acciones del gobierno, empiezan a hacer realmente los cereales y los lácteos una potencia que, si uno se pone a ver un poco, es lo que también pasa en todos los países, se replica, ¿no es cierto? Las industrias cerealeras y la leche marcan mucho de la agenda nutritiva o saludable de la alimentación en todos los países. Bueno, esos sesgos científicos y todo esto nos tiene que alertar a nosotros como médicos y a la población en general a pensar bien y a investigar bien, porque hoy que tenemos internet y hay mucha información disponible, a veces la información puede ser errónea, pagada por empresas que generan mucha información
digamos, para que la gente acceda. Vos sabés que esto es marketing, ¿no es cierto? Entonces las empresas que tienen mucha plata aparecen muchas veces en el buscador y aparecen primeras. Y por ahí la verdad está mucho más oculta porque viene de una fundación o de una universidad que no tiene los medios para hacerla tan conocida. Y eso es lo que por ahí yo encuentro cuando voy leyendo y digo, pucha, pero esta información tan importante, ¿por qué no se conoce? Y bueno, porque a veces sale del seno de un investigador que no tiene nada que ver con la industria. Y por ahí todo lo que es industrial es lo que sale más fuerte o tiene más plata para hacerlo conocido. Y ahí en el medio, lamentablemente, estamos los médicos. Nos pasa que vienen pacientes y me dicen, doctor, pero ¿usted no sabía esto? No, la verdad que esta información a veces nos es sesgada a los médicos. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un congreso, nos presentan un producto como espectacular, no tiene ningún efecto adverso, nos muestran un montón de estudios y a los 2 años los prohíben por la cantidad de efectos adversos que tenía? Entonces uno dice, pucha, acá hay algo que está mal. Entonces también hay que tener cuidado porque hoy, digamos, todas las industrias, todo lo que maneja mucha plata, también maneja información. Y eso es realmente peligroso. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Nosotros creemos que por más convicción o por más convicciones que tengamos como mujeres en las diferentes organizaciones a las que pertenecemos, hay situaciones en las que el Estado tiene que darnos una mano en determinadas situaciones. Muchas leyes que nos favorecen, que de hecho nos favorecen, en realidad refuerzan un estereotipo. Nosotros hemos hablado muchas veces de la ley de licencia por maternidad, para las mujeres 180 días, para los varones 10. En realidad está muy bueno que una mujer pueda tener 180 días de licencia para cuidar a su hijo recién nacido, pero nosotros pensamos que 180 días para la mujer y 10 para el varón establece una clara desigualdad y una clara señal de que las que debemos seguir ocupándonos del cuidado de los hijos somos las mujeres. También, o sea que eso es algo que tendríamos que revisar. Por supuesto, yo no puedo hacer propuestas individualmente, pero hay miles de maneras de pensar el cuidado de los niños. Pueden ser licencias compartidas, puede ser que para quien decida, puede ser un poco para la mujer y un poco para el varón, pero en realidad hay que empezar a pensar que el cuidado de los niños es una responsabilidad compartida de los progenitores o por lo menos de los adultos que están a cargo de los niños, no necesariamente de la mamá. El cuidado de los chicos, nosotros, ¿qué es lo que le demandamos al Estado? Lugares a donde nuestros hijos e hijas puedan estar ocupados compartiendo tareas con otros chicos, aprendiendo, jugando, haciendo deportes, haciendo, bueno, en fin, infinidad de cosas, pero en la medida en que haya lugares a donde nosotros podamos compartir esta tarea del cuidado con otros actores, con otras instituciones, también nosotras vamos a poder tener más tiempo para otras actividades. Las mujeres que solamente se dedican a las tareas de la casa tienen ya toda una carga en cuanto a las responsabilidades que eso significa. Las mujeres que trabajan no abandonan las responsabilidades del cuidado de la casa, entonces se suma a sus tareas y a sus responsabilidades laborales, mejor dicho, a las responsabilidades que tiene la casa en el espacio privado se le suman las actividades del espacio laboral. Y si además de eso las mujeres deciden hacer algún tipo de militancia, por llamarlo de alguna manera, o de participación en cualquier organización de la vida social, sea el centro vecinal, sea el club del barrio, sea la escuela, sea un partido político, sea como en nuestro caso el sindicato, en realidad es una tercera responsabilidad y un tercer cúmulo de tareas que se agrega. No hay modo de que sea repartido, es como que son tareas que se nos van sumando. Entonces, bueno, en esto ya ahí no tendría que ver el Estado, tendría que ver con esto de que las propias mujeres podamos pensar en que en realidad la idea de igualdad, la idea de libertad, la idea de poder emanciparnos, la idea de autonomía, son conceptos, ideas que nosotros tenemos que encarnar, tenemos que abrazar y tenemos que hacer que sean parte de nuestro corazón y de nuestras convicciones. Estas
ideas que tenemos que abrazar son ideas que tienen que ver con batallas, con luchas, con conquistas, que solamente nosotras como mujeres podemos hacer. Nadie las va a hacer por nosotras. Esta pirámide que nace, como yo te decía recién, de este apoyo que hace el Estado y la población sobre los cereales, que coincide justo con una de las guerras, la guerra de Vietnam, donde realmente el pueblo norteamericano necesitaba energía, el soldado, el marín norteamericano, un chico de 16, 17 años, que tenía que tener un cuerpo, un físico realmente de una persona fisicoculturista, y que comían cantidades enormes de energía, y éramos, viste, enorme el marín norteamericano, y consumían muchísimas calorías expensas de estos cereales que se comportan como glucosa, pero que en su caso eran necesarios por la actividad que iban a cumplir. Pero después eso queda instituido en la industria como, digamos, lo saludable, lo que comen nuestros marines, lo saludable, y empieza la gente a comer esos bowls enormes de cereales con leche y con azúcar, que son tremendos, porque hoy sabemos que eso es la base de la obesidad, la base de la diabetes, que hoy se ha cometido mucho error, pero todavía está instaurado en la gente que ese plato de cereal con leche y azúcar es saludable para comenzar la mañana. Y de a poco tenemos que irles cambiando esa visión a la gente, ir de a poco desmintiendo todo esto que se dice, que a veces es tan grave, porque los tiempos de la justicia, hoy lo vemos con cosas que nos pasan en la política, los tiempos de la justicia a veces son muchísimo más lentos que lo que realmente va ocurriendo. Entonces, cuando la justicia llega, ya es tarde o ya se han cometido errores importantes. Y esto lo vemos en algo que te va a sonar muy familiar, porque pasó hace poco. Estos yogures que le aumentaban las defensas, o estos yogures que servían como laxantes, que nos mataban a publicidad cada 5 minutos, y que luego, como no pudieron demostrar ese efecto, fueron retirados la publicidad. Pero ¿cuánto se vendió en el medio? ¿Cuánta gente? Había gente que juntaba las monedas para ir a comprar estos yogures que teníamos que tomar, ¿no es cierto?, con prebiótico, porque si no, nos íbamos a enfermar. Y en realidad era una falacia que se supo desde el principio, pero que hasta que actuó la justicia pasaron 4 o 5 años que tuvimos esa publicidad, no acá, en todo el mundo, ¿no? Son multinacionales. Cuando llegó ya es tarde, porque es tarde en que bueno, es todo un mensaje que ahora hay que cambiar. ¿Cómo haces para decirle a la gente, no, hay que comer saludablemente? No es cuestión de tomarte el yogur y vas al baño. Hay que comer alimentos con fibra, naturales. Tenemos que, todo el trabajo que nosotros como médicos hacemos con el paciente, a veces una propaganda te lo tira por tierra. A veces te pasa como esto, dice, no, ¿para qué vas a comer todo esto que tiene calcio? Tomate el yogur y listo. Y nosotros queremos que coma todo lo otro, porque aparte de calcio tiene un montón de nutrientes que necesitamos. Entonces, esta idea simplista de que con un yogur o con una pastilla suplís todo, es realmente tremendo, porque a la gente le gusta, porque quieren lo más simple, pero no es saludable para nada, nos conduce a todos estos errores que hoy vemos, ¿no es cierto? Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Y lo ideal para la gente es pensar con sentido común, pensar en alimentos no procesados en lo posible. Pensar en que si a mí me gusta comer algo con harinas, porque no vamos a negar que las harinas son ricas, es imposible decir a una persona, vuelvas a probar harina porque le va a gustar la harina. Bueno, pero si tengo que consumir harina, que sean harinas integrales. Busquemos cosas que sean más parecidos a lo que eran naturalmente. Mezclemos harina. Yo a mis pacientes siempre les digo, vayan a las dietéticas o a las casas de grano y compren distintas harinas, harina de centeno, de trigo, de maíz, mezclenlas. Y uno obtiene ahí realmente una harina distinta, saludable. Si vos te remontás a muchos años atrás, cuando comienza, digamos, el hombre a incorporar los granos en su alimentación, empieza a haber serios problemas porque nuestra alimentación no está preparada para aceptar los granos. Esto empieza en el industrial, cuando el hombre puede empezar a guardar granos y puede empezar a hacer molienda, y empiezan a haber algunos problemas ya metabólicos porque no estamos adaptados a esa alimentación. Sin embargo, el problema más grave ocurre en la era muy cercana, hace pocos años, cuando empieza a haber la refinación de estas harinas.
Pues si vos te pones a ver en la época de, ahora que están tan de moda la serie esta Moisés y todo esto que uno ve cómo vivían, ¿no es cierto?, los egipcios, los hebreos en aquella época, fíjate que ellos consumían mucho trigo, pero era un trigo distinto, era un trigo que era bajo en gluten. Hoy tenemos un trigo con altísima cantidad de gluten, porque esto permite de que la harina no sea tan pura y lo mismo ligue. Entonces todo lo que se va procesando, la industria le va buscando la vuelta para ganar más, esa es la realidad. Entonces si pensamos en lo natural, pensamos en orgánico, pensamos en una huerta, podemos comer de todo. Pensamos, mira, un gran atacado de toda la vida fue el huevo. La gente le decía no coma huevo. Todavía lo siguen diciendo muchos colegas cardiólogos. No coma huevo, tiene colesterol. Y hoy sabemos que el huevo es muy saludable, pero tiene que ser huevo de chacra. Si yo voy a comprar el huevo procesado de un animal que ha sido alimentado con antibióticos, con un alimento, digamos, barato, que le da rinde al productor, y bueno, todo eso lo vamos llevando a nuestra alimentación. Entonces hay que tratar de volver a pensar, como vos me decías recién, cuál es el mensaje para la gente para comer saludable. Pensar con sentido común. Todo lo que viene de la naturaleza es saludable. Nada de lo que venga de la naturaleza sin procesar me va a hacer daño. Ahora, todo lo que compro en el supermercado en cajitas bonitas, cuidado, porque tiene de todo para darle ganancia a toda la cadena comercial. Entonces hoy, viste, hay muchos lugares que están incentivando que la gente vuelva a cultivar en la casa, que parece una cosa de loco. Hay gente por ahí que dice, no, ¿qué me voy a poder hacer? Pero yo he visto en Buenos Aires, en balcones, tener tomates cherry y que dan tan buen rinde, por ejemplo, que te permiten hacerte prácticamente todos los días una ensaladita con un tomate que realmente tiene un sabor hermoso, que es un producto que no tiene pesticidas químicos. Podés cultivar hongos, las gírgolas. Conozco una doctora en Buenos Aires que tiene debajo de las plantas, tiene tronquitos con gírgolas, que son hongos comestibles muy ricos, que no tienen calorías, que son muy saludables. Volver a los frutos secos. Sí, hay una cantidad de cosas que fuimos reemplazando por la simpleza de ir al supermercado y comprar un alfajor, por ejemplo. Que está bien de vez en cuando. Uno puede comerse un alfajor de vez en cuando. Pero yo todos los días, para reemplazar una merienda, le doy a los chicos un alfajor, le estoy haciendo un daño. Y nos olvidamos que en el medio hay tantas cosas ricas y saludables, como los frutos secos, como un montón de cosas que uno puede encontrar en una dietética y que están disponibles. Es cuestión de empezar a incorporarlo y no es cierto que a los chicos no les gusten. Tenemos que desde chicos hacerles el sabor a eso. Bueno, si a un chico a los 20 años le doy a lo mejor palta, a lo mejor no le gusta. Pero si el chico desde chico come palta, yo tengo experiencia personal con la palta, por ejemplo, les encanta a los chicos. Hay lugares donde hacen helados de palta. Es decir, tenemos que pensar con sentido común y empezar a utilizar todo lo que nos da la naturaleza y pensar menos en el supermercado, ¿no? Nuestro colega ha puesto en tiempo y forma una verdad que antes no la era. Así que creo que ha sido muy interesante, ¿no es así, Marcos? Así es, Ricardo. Así que, bueno, invitamos a nuestros telespectadores a que nos sigan acompañando y nos veremos el próximo programa. Hasta la próxima. Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Thank you.